proceso. Y yo creo que al hacer este recorrido histórico de la agenda latinoamericana, también nosotros podemos traer a nuestra memoria muchos de los compromisos que hemos tenido en diversas instancias, en cada uno de esos momentos que ha vivido nuestro país y también nuestra patria grande. Para nosotros como centro de formación es un privilegio también poder estar aquí presentando esta agenda. Y lo primero que a mí me gustaría hacer es agradecer a la Flaxo, a través de ti, David, por también permitir que vayamos generando estas conexiones entre los sectores populares, la gente que viene trabajando el día a día en toda la problemática que se va generando a causa de un problema social como es el modelo económico, la exclusión, la falta de trabajo, y que a más de reflexionarlo, de pensarlo, yo creo que también es una instancia muy interesante para ir generando como alternativas. Luego, para nosotros también es un privilegio el estar acá, porque la agenda latinoamericana, nosotros hemos heredado el trabajo de muchas personas que están haciendo día a día este proceso. En primer lugar, yo quiero traer acá a la memoria a uno de los hombres que se ha jugado desde esta opción por los pobres, desde la opción por la teología de la liberación en momentos muy complejos, como es Monseñor Pedro Casandani, que él asumió el tema de ir sacando adelante esta propuesta de la agenda como una propuesta, primero, de reflexión, de concientización, de educación y de compromiso con los más excluidos. La agenda, es verdad, surgió en un momento y en un contexto que es cómo realmente se tome conciencia que a nivel del continente es importante pensar en el bien común, pensar que hay una gran población que ha sido excluida. Y esto es en relación a lo que fue el 5º centenario del descubrimiento de América que celebraba. Y ahí se hablaba también de los 500 años de lucha y resistencia a nivel popular. Entonces ese acontecimiento fue un acontecimiento bastante complejo. Y ahí también se dio en un marco de lo que fue la Asamblea de los Obispos, la 4ª Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, Monseñor Pedro Casandáliga se plantea cómo generar un proceso de reflexión, de concientización y también de organización para ver que hay otra mirada, que hay otra historia que se la puede contar y que se la está viviendo. También dentro de esta propuesta nosotros debemos tener presente al Padre José María Vigil, que es el que realmente se dedica al día a día, al trabajo de estar con todas las personas a las que se les pide reflexionar, escribir, aportar desde su experiencia. Entonces él es uno de los que se ha mantenido también fiel a este proceso, que en estos 25 años esta agenda ha tenido muchas alegrías, muchas esperanzas, pero también ha habido muchos problemas, porque a la agenda muchas veces se la ha querido incluso impedir que circule. ¿Por qué? Porque la opción que tiene la agenda sí es una opción desde los pobres, desde la teología de la liberación. Entonces, en este contexto, ustedes pueden ver que a nivel eclesial hay algunos temas y algunas realidades que han molestado a muchas personas. También nosotros vemos que en esta agenda, todo lo que tú has presentado, David, es la opción también de mucha gente, muchos investigadores, filósofos, teólogos, economistas,
que a más de reflexionar desde el mundo académico, desde el mundo social, teológico, bíblico, desde las teólogas, porque aquí también hay la presencia de muchas mujeres que están trabajando toda esta reflexión, también viven en un compromiso del día a día en los sectores populares. Por eso es que toda esta temática ha llevado a que se pueda ir generando como una corriente de pensamiento para ir generando también como acciones conjuntas. La agenda latinoamericana tiene una propuesta, sí, ya decía David, una propuesta pedagógica. Y esta propuesta pedagógica tiene que ver cómo ir generando una reflexión con los sectores populares, con las comunidades de base, con los grupos juveniles, con los grupos indígenas, de negros, de pobladores, para ir viendo que sí es posible construir una sociedad más justa, más fraterna, más humana. Y sobre todo, ir generando que el tema de la pobreza, de la exclusión, tiene causas estructurales que pueden ser transformadas, que pueden ser cambiadas para ir generando lo que don Pedro Casaldáliga decía, la patria grande, la patria para todos, porque él siempre hablaba que es importante mantener la utopía y que la utopía de ir soñando con un mundo más justo, más humano, se va haciendo realidad cuando se van dando en cada uno de los sectores esos signos de la solidaridad, la justicia, la participación, de poner el conocimiento en función de ir buscando mejores días para todos. Para la realización de la agenda hay que reconocer que esta agenda es el aporte de muchas mujeres y hombres comprometidos con esta causa que lo van haciendo a lo largo y ancho del continente, porque aquí hay muchos pensadores que se articulan dentro de esta corriente en todo nuestro continente. Por eso se dice que la agenda latinoamericana es una minga latinoamericana con un contenido. Por eso la agenda no tiene un sentido comercial. La agenda tiene más un sentido de divulgación, de generar una divulgación. Y nosotros durante todos estos años hemos tratado de una manera muy callada, muy sencilla, de ir posesionando la agenda y tratando de ir reflexionando los temas con las organizaciones con las que vamos compartiendo. Esta agenda sale en muchos países y en cada país hay una organización que se encarga de editarla y de editarla desde las limitaciones que hay, porque una de las limitaciones a veces es el financiamiento. La agenda puede salir porque es un proceso también de una propuesta y de un compromiso militante. Es decir, todas las personas, las organizaciones que van adquiriendo la agenda hacen que esto sea posible que pueda salir. No tiene ninguna finalidad de querer como acumular o tener ganancias, ¿no? Sino es simplemente poder posicionar la agenda. Y desde ahí también se va trabajando lo que decíamos ahora con David, a lo que queríamos empezar. Yo decía, ¿y dónde están los militantes, no? Ya mismo están por llegar. Entonces nosotros en el mundo que nos movemos sabemos lo que es la militancia. Y la militancia implica también poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestros recursos. Entonces, por eso es que esta agenda se ha mantenido a pesar de todo, porque hay gente con una convicción profunda, que aquí no importa el tema de los recursos, sino cómo entre todos vamos aportando para que esto pueda mantenerse. En América Latina esta agenda se edita en 20 países de nuestro continente y también en 4 países de Europa y en Estados Unidos. Por eso es que la agenda tiene el título que dice Agenda Latinoamericana y Mundial. ¿Por qué? Porque es ahí donde también se plantea poder ir llegando con el aporte, la reflexión. Y hay mucha gente de otros continentes también que va planteando la reflexión
desde esta realidad de la interculturalidad, desde la pluriculturalidad, porque eso no existe solamente en nuestro continente, en nuestro país, sino podemos ver que el mundo es diverso. Y dentro de esto, en los idiomas en los que hoy se dicta la agenda es en español, portugués, catalán y también en inglés. Entonces, ese es un gran esfuerzo de todo el equipo que está trabajando en la agenda latinoamericana y que nosotros podemos ver cada uno de estos contenidos en la página web. Entonces, nosotros podemos ver que todo este trabajo es un esfuerzo conjunto. Nosotros ahora nos habíamos planteado hacer el lanzamiento o la presentación de la agenda por un motivo, que son los 25 años. Y por eso queremos agradecerles a ustedes, porque también vemos importante que hay que celebrar este esfuerzo de mucha gente que ha venido dando su tiempo, su esfuerzo y también la vida, porque hay mucha gente que ha dado la vida en este proceso y por esta causa. El tema que tenemos ahora en esta Agenda Latinoamericana 2016 es un tema bastante candente, ¿no? Desigualdad y propiedad. Ustedes ven que durante estos 25 años que hemos venido trabajando el tema de la agenda, hay temas que tienen que ver con la economía, cómo la economía ha ido determinando también procesos de exclusión. Entonces, aquí vemos que el tema de la desigualdad y la propiedad es una realidad estructural que hoy nos convoca a nosotros a mirar en profundidad las causas de estas situaciones, causas profundas de esa desigualdad que en todos estos años han ido permitiendo también que exista una concentración de la riqueza cada vez mayor en manos de pocos. Esto en 1975, los obispos en Puebla decían que la brecha que existe entre ricos y pobres es un grito o un clamor que llega al cielo. Pero hoy, al 2016, nosotros podemos ver que la concentración de la riqueza se hace cada vez más grande y en menos personas o en pocas familias. Siendo esto un hecho escandaloso y a la vez un hecho peligroso. Nosotros podemos ver peligroso, ¿por qué? Porque va generando limitaciones en el desarrollo humano, en las condiciones de vida. Nosotros podemos ver que el modelo económico que se implementó en América Latina y ahora en algunos países de Europa y también en África, como es el modelo neoliberal, ha ido generando exclusión. Y dentro de esto ha habido grandes luchas de los sectores populares, de poblaciones afroecuatorianas, indígenas, organizaciones juveniles, sindicales, trabajadores, y todo ¿para qué? Para soñar y ver que en el mundo el problema no es los recursos económicos. Estamos convencidos que los recursos económicos existen. El problema es cómo se va generando la distribución de esa riqueza. Entonces, nosotros estamos viendo también en este momento cómo hay miles de seres humanos excluidos de las posibilidades de tener empleo, de tener condiciones de vida digna. Porque cuando no hay empleo o no hay un empleo en condiciones buenas, las condiciones de vida se van limitando. Entonces, a partir de esto nosotros podemos ver cómo en el mundo hoy hay grandes olas de migración de personas a causa de un problema económico que podría tener solución, porque los recursos, si se los distribuye, si se los maneja con inteligencia, se los programa, realmente podríamos seguir soñando con esta posibilidad de que el desarrollo humano pueda hacerse realmente sostenible.
sostenible, sustentable y en condiciones dignas para todos. Dentro de nuestra agenda o de la agenda latinoamericana, es importante plantearse que también aquí tenemos un método histórico y un método que nosotros lo hemos vivido, que lo practicamos y que nos ha ayudado a formar nuestra conciencia. Es el método ver, juzgar y actuar. En la agenda latinoamericana 2016 se parte de ver la realidad y esta realidad de desigualdad en el mundo. Y podemos ver una serie de indicadores, de estudios, de organizaciones, de universidades, de pensadores, de políticos, que están planteando que algo está pasando en nuestro mundo. El Papa Francisco, en el encuentro con los movimientos sociales, él también planteaba y decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta realidad mundial, en esta realidad social? Luego, en el momento del juzgar, nosotros acudimos a personas que tienen reconocimiento, que están trabajando, que están con las organizaciones a lo largo y ancho del continente para que hagan su reflexión. Aquí hay muchos teólogos, personas que tienen diferentes enfoques que ayudan a ver que realmente en el mundo es necesario que repensemos cómo se va generando esta finalidad de los recursos humanos, los recursos económicos, porque creemos que el tema económico es un tema que puede ayudar a ir construyendo mejores condiciones de vida. En el actuar, aquí se plantean algunos caminos o pistas para la acción y el compromiso, pero no para cualquier compromiso, sino para un compromiso transformador de la realidad, y de la realidad en dos dimensiones. Una realidad que es la dimensión personal y la otra colectiva. Pero aquí la agenda no plantea, como decir, una receta, sino se plantean pistas para que cada organización, cada persona puedan ir buscando alternativas a esta realidad. Y también esta agenda nos está planteando un compromiso para que vayamos asumiendo a ver que esta realidad y este modelo económico va a cambiar en la medida en que también vayamos asumiendo un cambio en nuestro estilo de vida. Porque el modelo de vida y el modelo de consumo es un modelo que va generando la acumulación de pequeños grupos que se han ido fortaleciendo en todos estos años. Entonces, con los contenidos que hay en cada uno de estos momentos, lo que se quiere generar es un momento de reflexión personal, de reflexión colectiva, y también de ver que la realidad es como es, pero que esa realidad también tiene un horizonte hacia donde queremos llegar. Hay una utopía, un sueño colectivo de buscar que sí es posible construir un mundo diferente. Pero eso se lo puede ir haciendo en esta medida, en la medida en que nos podamos ir encontrando, que podamos ir conversando y asumiendo compromisos. A veces se cree que el esfuerzo que hacen las pequeñas organizaciones, los pequeños grupos, como que no tienen resultados. Pero durante todos estos años el trabajo de la agenda ha sido con organizaciones y con pequeños grupos que tienen la fuerza profunda en todos esos procesos. Y hoy más que nunca vemos cómo realmente el encontrarse, el reunirse cuesta. A veces la gente siempre dice que estamos pocos. Sí, pero realmente, o cuando se hace algún evento, la gente siempre pregunta, lo primero que dice es cuántas personas estuvieron, ¿no es cierto? Pero dentro de eso yo creo que sí es importante el plantearse el cómo desde esta dimensión de ser parte de un proceso podemos ir influyendo socialmente en los demás con toda esta propuesta que sí tiene como unas características de buscar el bien
que la economía también tiene responsabilidades políticas y cómo eso podría ir cambiándose desde las voluntades y las decisiones que se van tomando. Con esta agenda se intenta aportar a una reflexión que nos lleva a buscar cambios profundos, primero en nuestra conciencia, que nos ayude a cuestionarnos nuestra práctica, nuestro compromiso, a cuestionar nuestro estilo de vida y que busquemos acciones colectivas para ir forjando entre todos un estilo de vida más inclusivo, más justo, más fraterno, porque creemos que en el mundo en que vivimos, el problema no es de que falten recursos, el problema es cómo se distribuyen esos recursos. Hoy, de acuerdo a las estadísticas que se plantean aquí como esencia o como condensado de esto, la agenda nos plantea algo, que la brecha entre ricos y pobres hoy es cada vez más grande y continúa aumentando, mientras que el poder está en manos de pocas élites. Estas cifras nos dicen que el 85% tiene una riqueza equivalente a la mitad del patrimonio de la mitad de los pobres de la humanidad, y el 1% rico de la población es el que concentra la mayor parte de la riqueza. Por eso es que les invitamos a seguir alimentándonos con esta herramienta, que es una herramienta de educación popular para ir fomentando la creatividad, la organización, la reflexión, el compromiso, la conciencia y también ir viendo con alegría que sí es posible ir generando propuestas y aportes para la transformación personal y también para la transformación estructural. Nosotros seguimos soñando, tenemos esperanza de que esto puede cambiar. Aquí también en la agenda se recoge el discurso del Papa Francisco a los movimientos sociales, donde él plantea el tema de las 3T: tierra, techo y trabajo, que es un poco la síntesis de ver cómo cuando no hay trabajo, cuando no hay tierra y no hay techo, la desigualdad realmente se marca desde la gente que tiene la propiedad. Entonces nosotros les invitamos a ustedes y a través de ustedes a las organizaciones a las que pertenecen, para que la puedan ir leyendo la agenda y también la puedan ir profundizando. Esta agenda no tiene un carácter, digamos, religioso, porque esta agenda tiene una característica que es macroecuménica, es decir, aquí realmente y es un macroecumenismo que decía don Pedro Casaldáliga, de suma, no de resta, porque lo importante es que vayamos sumando y multiplicando los esfuerzos para ir generando un proceso que permita ir cambiando estas desigualdades a nivel social. Entonces yo con esto voy terminando. Yo les agradezco su presencia y también